Les pido excusa porque estamos teniendo unos problemitas, al parecer, con el internet. Bueno, Jessica, no importa que tú pases y te veas, estamos en cuarentena y se sabe que esto es un hogar en donde hay una familia grande de muchas mujeres. Bueno, les decía que estamos en cuarentena y que normalmente si pasa alguien por detrás porque tiene que ir para la cocina, se va a ver, eso no importa. Estamos esperando a que nuestro invitado Franklin Romero se conecte. Vamos a hablar de todo con Franklin, en especial cómo está la provincia de Duarte, qué está pasando, cómo sigue evolucionando los contagios, las muertes, los nuevos casos, las personas que se han recuperado, entre otras cosas, las atenciones que está haciendo él como diputado para aportar su granito de arena y ayudar a todas esas personas que son de la provincia que él representa en el Congreso, siendo voz, siendo fiscalizador y siendo un legislador. Franklin Romero, una persona que aprecio mucho, ustedes la mayoría lo conocen, no solamente como político, sino como director artístico, manejador artístico de la farándula. Sí, muchísimos lo conocen por eso y otros lo conocemos por la política. Bueno, yo lo conozco por la farándula y también por la política. Señores, ustedes nada más piensan en la AFP. Me han inscrito como 20 mensajes para que hablemos de eso. A menos que el invitado hable de eso, yo no voy a hablar más de eso, porque yo todos los días hablo de eso en Twitter, aquí también con mis invitados, y hay que dar un respiro. De verdad que sí. Vamos a ver, la última palabra la tienen nuestros representantes, nuestros legisladores y senadores en el Congreso. Vamos a ver si pasa, vamos a ver qué se va a hacer, si bien es cierto que eso sería algo traumático para la economía y también para el Estado, porque somos, creo que alrededor de 4 millones de afiliados a las AFP, 4 millones de afiliados. Hay unos que han cotizado durante muchos años. Bueno, la ley cumplía, creo que ayer, la ley 87-01 cumplía 19 años ayer. 19 años justamente en este momento en donde estamos pasando por esta crisis del COVID-19. Y decía el gobernador del Banco Central que entregarle ese dinero a los afiliados sería muy traumático para la economía, que habría inflación, que el poder adquisitivo de los afiliados disminuiría, entre otras cosas. Bueno, económicamente hablando de eso, que yo no sé mucho, he leído un poco, es cierto, pero la economía de nosotros, los que estamos en nuestras casas, en especial los de clase media, que no estamos recibiendo ningún tipo de ayuda y que necesitamos trabajar para generar ingresos, los empleados informales también, tenemos una economía que nos está afectando, señor gobernador. Y no vemos más allá, que dicen algunos economistas que sería un atraso de 3 años para nosotros en cuanto a nuestras pensiones. Yo le voy a decir algo. No todo el mundo que está afiliado va a recibir una pensión, porque la gran mayoría no va a cotizar, no va a tener las 300 cotizaciones para que le corresponda la pensión. Y con los chelitos que tengamos de aquí a allá y no nos corresponde la pensión y que nos corresponde ese dinerito, es muy poco. Entonces, que nos lo resuelvan ahora, y también que se modifique la ley para, no solamente para que se le entregue a los afiliados desde un 10 hasta un 30%, señores, sino para que todas esas barbaridades que están en la ley y que le ponen difícil al afiliado para recibir su dinero cambien. No es posible que una persona que falleció, la familia tenga que le dar muchísimos viajes y le dé muchísimo trabajo para que le entreguen su dinero. Y ojo, esas normas, ese reglamento para entregarle el dinero a los familiares
de los afiliados que fallecieron, ese reglamento no lo creó la AFP, ninguna AFP. Ese reglamento vino con la ley. Y la CIPEN es la encargada de que se cumpla la ley, de que las AFP cumplan con la ley, y ellos están cumpliendo con la ley. Entonces la ley hay que estudiarla y reformarla para que se le entregue el dinero a los familiares de las personas fallecidas. Hay 1.700 millones que andan volando no, están en manos del gobierno, porque el dinero de los fallecidos, de los afiliados fallecidos, no se quedan las AFP con ellos, señores, es el Estado. El dinero que no se le entrega. Dicen que hay personas que no han ido a reclamar, pero entonces hay otras personas que se han reclamado, se quejan mucho, de que dan mucha vuelta. A mí me escriben tantas personas. Miren, yo voy a tomar un día para publicar en la historia todos los DMs que me llegan de personas que su familiar ha fallecido y no se le ha entregado el dinero ni la pensión. De personas que ya están listos para recibir su pensión y todavía no se la dan, de personas que tienen una discapacidad y no le dan lo que le corresponde por discapacidad, por desahucio también. Tengo una amiga que tiene una enfermedad incurable y estaba los otros días en unas condiciones precarias y lo solicitó y le dijeron que no. Entonces, hay que estudiar la ley para solucionar todos esos artículos en donde no beneficia al empleador. Aquí los únicos beneficiados todos los años son el gobierno y la AFP con todas las comisiones que gana. Pero vuelvo y repito, la culpa no es de la AFP, porque la AFP se rige por la ley 87-01 y por el reglamento. O sea que la culpa es de nuestros legisladores, señores, que tienen que estudiar la ley para que se reforme y se arregle lo que está mal. Simple. No hay que eliminar el fondo de pensiones. Simplemente reformar la ley para que se le haga más fácil a los trabajadores llegar, acceder, tener su dinerito, recibir su dinerito, ya sea por discapacidad, ya sea pensión de sobrevivencia, ya sea por fallecimiento y que se le entregue a los familiares, entre otras cosas, punto. Ya, listo. Entonces hay unos que dicen que los diputados están hablando de esto no porque lo quieran hacer ni porque le importe el bienestar de la gente, sino porque ya vienen las elecciones y saben que si no hacen lo que le está pidiendo el pueblo, que se ha unido, van a perder muchos votos. Y aquí hay muchos diputados, señores, que no van a repetir. Aquí hay muchos diputados que no han representado a sus votantes. Aquí hay muchos diputados que no funcionan, que no trabajan. Hay otros que sí. Porque el diputado tiene que legislar, fiscalizar y representar. Son tres cosas. Y hay diputados que no hacen ninguna de las tres. Entonces hay otros que legislan, presentan proyectos de ley, se aprueban las leyes y violan las mismas leyes que ellos crean. O sea que es increíble lo que pasa aquí en la República Dominicana. Bueno, señores, mi invitado está teniendo problemas con el internet. Ay, no, míralo aquí. Ya. Señores, yo hablo y el invitado ahí. Vamos a esperar ya a que responda. Vamos a ver. Franklin, hola, ¿cómo estás? A ver. No se me desesperen, que nuestro invitado ya está ahí. Parece que está teniendo un problemita con
Mabel, que si tomé un rosario alguna vez en mi vida. Sí, pero no sé rezar el rosario, como dicen en mi campo. Mi mamá lo hace todos los días, todos los días, para que tú veas cómo es la vida. Mi mamá lo hace todos los días. Ella coge su rosario y lo hace todos los días, mi amor. Hola, Karina Almonte, ¿cómo estás? ¿Se ve mal? Ahí está Franklin ya. Hola, Franklin. Voltea el Hola, celular. hola, Qué Condesa. bueno tenerte aquí con nosotros. Tienes que cambiar el celular. No, soy yo que te tengo de lado porque el celular no se quiere poner. Ahora sí. Déjame ponerlo a lo largo, porque no se quiere ¿Cómo voltear. estás, Franklin? Muy bien, gracias. Un placer saludarte. Te veo que está como el primer gandul. Y wow, Ay, veo que gracias. Tú también. Tú no te quedas atrás. tiene una cantidad de admiradores ahí que tú estás hablando y están embobados solamente mirando tu belleza, por lo que escriben, digo. Así que Ay, no me quedaría gracias, atrás. Franklin. Gracias. Todo bien. Franklin, sabemos que tú eres de los diputados que sí funcionan, que sí legislan, que siempre están pendientes a su gente en la provincia representando. ¿Cómo está tu provincia? Siento mucho todo lo que está pasando con el COVID-19, pero al día de hoy, ya cómo va la provincia de Duarte en cuanto al COVID-19. Pues mira, primero darte las gracias por la oportunidad de estar aquí en tu espacio. Es muy importante para cualquier persona más, para un legislador, poder charlar contigo con tantos seguidores que tienes. Y yo que te miro de vez en cuando, que te sigo, pues mira, tú eres una congresista mejor que muchos, porque habla de Ay, todos los gracias. temas, manejas muchos temas, mejor que muchos de nosotros y te felicito. Así que gracias por la oportunidad. En lo que respecta a mi provincia, principalmente lo que es el municipio cabecera, San Francisco de Macorís, pues ya la curva ha ido aplanando como era de suponerse. Qué bueno. Nosotros desde un principio que empezó esta pandemia, que se presentó en nuestra provincia como principal foco de propagación, de una forma relativa, porque no, que nunca fuimos la primera provincia de todas, si no habían otros, y nosotros estamos quizá en tercer lugar, pero prorrateado y por la tasa de mortalidad, pues nosotros éramos como principal foco de propagación. En un principio te puedo decir que los números no fueron los reales. Los números de No. fallecidos no fueron los reales. Aquí murieron mucho más personas. Hay personas que nunca llegaron a un hospital en los barrios y morían y lo enterraban por ahí mismo. Y esos datos nunca los manejó el ministro de Salud Pública en sus ruedas de prensa que él siempre acostumbra a dar y presentaban unos números que no dejaban de ser grandes, pero eran más grandes. Ahora, muy bien, ya con el tiempo, pues la pandemia empezó a coger su curva, como es normal, y nosotros acá en la provincia no estamos mal realmente. Te puedo decir que hoy día se cuenta con menos de 50 personas aisladas en el centro Aguayo. En el hospital que tiene unas 200 camas, el Hospital San Vicente de Paúl, pues apenas 19 camas tienen personas con COVID. Y en el hospital rápido que se hizo, provisional, pues no hay nadie ahí entubado. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos mal. Sí estamos en una situación mal como todo el mundo, en el país, como todos en el mundo, porque existen varias pandemias. Primero del COVID, la económica y la del hambre, que es donde es peor la situación. Sí te puedo decir que yo me siento muy seguro porque yo desde que empezó esto, que me aislé los primeros 15 días, que ya luego salí y no he parado de salir, de estar entre la gente, claro, con el debido protocolo, cuidándonos.
pues lo que hicimos fue enfrentar esta situación porque sabíamos que era peor quedarse en casa sin ninguna forma de sobrevivir, vamos a decir, a nivel de alimentación, porque el 60% de nuestras personas acá, pues son trabajadores informales, que tienen que trabajar, levantarse a las 5 de la mañana, trabajar hasta las 10 de la mañana para poder ganarse 500 pesos y llevar el pan a su casa. Y a esa persona las mandamos sin ningún recurso a que se quedaran en casa, que era lo que mandaba el protocolo, mandarlo a que se queden en la casa, pero inmediatamente auxiliarlo con la alimentación. Pues te cuento que eso no pasó aquí por muchos días. Pasó por 15 o 20 días, el gobierno dejó totalmente abandonada, un manejo pésimo a lo que es la pandemia y totalmente politizado. Pues gracias a Dios, San Francisco de Macorís es una tierra de hombres y mujeres solidarios. E inmediatamente aquí se creó un grupo que se llama Fuerzas Vivas Provincia Duarte, de hombres y mujeres, empresarios en su gran mayoría, que decidimos aportar nosotros y captar donaciones para nosotros poder llegar a las familias. Y te cuento que antes de que llegara el gobierno, ya nosotros habíamos alimentado a nivel de raciones de semana y de 2 semanas, unas 8.200 familias. Amén. Esa Wow, pero Fuerza Viva, muchas, Franklin. bueno, pues yo te digo que sin Fuerza Viva no hubiese estado aquí en San Francisco de Macorís, en la provincia, pues mis compueblanos la estuviesen pasando muy mal. Yo quiero aprovechar esta ocasión para darle las gracias a todos nuestros amigos de San Francisco, a los que están en la diáspora, que a través de una cuenta hicieron depósitos, Sí, la diáspora es muy, 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 muy solidaria. transferencias, y al grupo de hombres que yo apenas soy, vamos a decir, un invitado en ese grupo de Fuerzas Vivas, un colaborador más, pues ahí no había bandera política, ahí no había religión, incluso el padre Moncho, que es de nuestra iglesia católica, pues él es encargado de la distribución y él mismo se encargaba incluso de llevar las raciones a las iglesias evangélicas, a las iglesias cristianas. O sea que aquí no había nada, aquí hay un solo pueblo para un pueblo. Ay, qué lindo, Franklin, pero cuando tú hablas de discriminación, ni partido, ni color, ni religión, ¿estás queriendo decir que las ayudas estaban llevando directamente a los miembros del partido de gobierno? No, no, te quiero decir que en Fuerzas Vivas Duarte, no No, importa yo quién, no, Fuerza Viva Duarte no, me refiero a la ayuda del gobierno, la que no, no es que llegaba a San Francisco, no la de Fuerza Viva Duarte, porque esa es una ayuda privada. no, no es que la ayuda del gobierno la vimos ya después, que por ejemplo de día nosotros no hemos visto la ayuda del gobierno, nosotros hemos tenido que ir a socorrer familias, socorrer incluso parajes donde hay 50, 60 familias que han sido redes y nosotros hemos tenido que hacer. Luego el gobierno sí, lo económico, que y esas personas estaban en la casa sin ningún sustento. Recordemos que solamente los que están afiliados como empleados, algunos pasaron por la fase a recibir una cantidad de dinero, pero ¿cuándo fue que empezaron a recibir dinero? Fue un mes después. Sí, Entonces, sí. pero ya hemos sobrevivido. Yo sí quiero decir que mi municipio, San Francisco de Macorís, mi provincia, aunque estamos con la pandemia, es más el susto, es más el miedo que han metido, es más el temor. Yo te puedo decir, porque Lo yo he que se salido dice a Santo fuera, lo Domingo, que se dice en las redes, fue que nos asustaron también, porque lo que se publicaba, incluso estuvieron circulando unos audios por WhatsApp, Franklin, que daban tristeza, daban pena, daban deseo de sí, llorar. mira, aquí hubo lo que sucedió con nosotros acá. Sucedió donde quiera, en Santiago. En Santiago el COVID es mucho más, es mayor que acá, en Santo Sí, Domingo por según igual, las estadísticas quedan claro. porque los números están ahí. Ahora, lo que Sí. sucedió fue que supuestamente aquí fue que empezó el COVID, con una señora que vino de Italia, que dio positivo, que la mandaron a su casa y la señora andaba por ahí. No, eso no es así. Eso nosotros podíamos pensar que era así porque, y le creamos responsabilidad al Ministerio de Salud Pública porque dijeron que todo estaba bien. Incluso fuimos a unas elecciones
porque el gobierno dijo que no había ningún problema. Y estábamos en carnaval y estábamos todos celebrando. Y todo empezó aquí hasta el día después de las elecciones de marzo, que salió un video donde salía el alcalde Que electo, terminó contagiado. El gobernador está tosiendo, contagiado. Su esposa y lamentablemente murió. No, no murió, ¿cómo que murió? Él no murió, Siquio anda vivito y coleando. Y No. La esposa del gobernador no, eso es el no gobernador, falleció. sí. Esa familia pasó una terrible situación. Sí. El gobernador salió afectado. La Su esposa murió, falleció, lamentablemente. un hermano también. O sea, Sí. esa familia fue de lo más afectado y nosotros nos condolemos de ello. Te quiero decir que aquí estaba porque los responsables, es decir, hay un problema, no nos lo dijeron realmente. Y nosotros estábamos como si nada, hasta que salió el video de Siquio, donde yo estaba presente incluso, y él salió tosiendo, y 3 días después, él sale positivo, y hay que internarlo. Pero ya Siquio tenía más o menos 20 días con eso, déjame decirte. Pero Siquio siempre estaba tosiendo. Bueno, pues, fue mucha irresponsabilidad de las autoridades, quieren echar la culpa a nosotros, porque nosotros estamos aquí jugando gallo, que estamos en carnaval, que estamos en elecciones. Señores, las elecciones fueron en el país entero. Carnaval hay en el país entero. Bueno, pero no vamos a buscar ahora responsables, sino lo que tenemos que buscar es las soluciones. Y la solución ya pues ha cogido un rumbo, se han creado diferentes comisiones a través de la misma gobernación, de la iglesia, de los hombres y mujeres, como te dije, de Fuerzas Vivas, otros grupos que se han creado también para llevar raciones, medicinas, insumos, partidos políticos, de la iglesia, empresarios que han mandado donaciones aquí, directos e indirectos. O sea, que han venido ellos y la han mandado con otra persona. Las primeras pruebas que llegaron aquí rápidas, pues la mandó incluso Luis Abinader. Las primeras pruebas Pero rápidas. dicen que esas famosas pruebas nunca llegaron. Están bueno, hablando de dónde están las 40.000 pruebas de Luis Abinader en bueno, los medios pero de comunicación, en las redes. Yo solamente de esa prueba he entregado 600 pruebas acá en el Hospital San Vicente y en los centros, y están en las redes. Es público. Eso es. Lo que pasa es que se ha politizado tanto y se va a seguir politizando. Claro, a medida que se acerca el día de las elecciones, porque estamos a ley, hoy estamos a 9 y es el día 5 de julio. 50 días promedio. Pero no sabemos qué va a pasar. Ahora vamos a esperar que pase este estado de emergencia que se le aprobó al Poder Ejecutivo. Son 17 días. Entendemos nosotros que van a pedir 25 días más, posiblemente. Y ya vamos a debatir en el Congreso si esos 25, si quizá 15 o quizá ningún día se le dé al Poder Ejecutivo como un estado de excepción. ¿Tú estás de acuerdo con que se levante la medida y empiecen los negocios a integrarse paulatinamente? Bueno, debe haber una fórmula, debe haber una estrategia, pero antes que una estrategia para abrir los negocios, debe haber una estrategia sanitaria, debe haber un plan de salud. O sea, si nosotros tenemos 170.000 personas, en la provincia, te voy a decir, tenemos 256.000 votantes solamente. Quiere decir que tenemos cerca de 300.000 personas. Y aquí se han hecho menos de 40.000 pruebas en el país. Menos de 40.000 pruebas en el país. Y aquí se han hecho quizá 2.000 y pico de pruebas. Dime, ¿cómo vamos nosotros realmente? No, así no. Con las pruebas que determinamos el número de contagiados, las personas que debemos aislar, entre otras cosas. Y yo te puedo decir lo que va a pasar. Mira, lo que va a pasar es que esas pruebas masivas sí se van a hacer. ¿Cuándo? Se van a hacer. Dale una semana o 2 semanas. Y ellos van entonces a hacer 2.000, 4.000, 5.000 pruebas ¿Por qué? diarias. ¿Y por qué ahora? Porque ellos lo que van a hacer es que van a usar la mente de la persona y van a decir, de 220 infectados que usualmente están saliendo diario, ahora salieron 2.000. Y la gente se va a meter en miedo, porque todo es relativo. Claro, si ahora mismo se hacen 1.000 pruebas y hay un 22% de afectados, van a salir 220 personas. Pero si tú haces 10.000 pruebas y ese 22% de afectados se mantiene, van a salir 4.400 personas.
Entonces, ahí que tenemos nosotros que empezar a educar a la gente. Y eso es lo que se debió hacer desde un principio. Las masivas, para primero aislar a las personas que estuvieran afectados, los que estuvieran entonces inmunes. O sea, el COVID no se ha manejado como debió manejarse. Que no podemos echar la culpa a República Dominicana porque no estábamos preparados. El mundo no estaba preparado para eso. El mundo no estaba preparado porque en New York, en España, en Italia, en el mundo entero, el sistema de salud colapsó. Y aquí también Así colapsó. es. Aquí no colapsó. Aquí siguió colapsando porque no teníamos hospitales. Franklin, pregunta Joel Rosario sobre el borrón y cuenta nueva en un posible gobierno de Luis Abinader. Bueno, yo no creo que borrón y cuenta nueva, porque justamente para que haya un borrón y cuenta nueva no debe existir el Congreso. Y ahora por primera vez va a haber un Congreso plural, porque no va a haber un Congreso que le va a servir al Poder Ejecutivo. Sea quien sea que llegue al poder, no va a tener un Congreso para él. Ahora va a haber un Congreso plural, donde tanto el PRM, la Fuerza del Pueblo, algunos del PLD, y digo algunos porque son los que menos van a ver, pues entiendo yo que no va a haber un borrón y cuenta nueva. Lo que sí nosotros vamos a prepararnos, porque ya ahora sí van a poder interpelar. En 4 años que yo tengo casi en la Cámara de Diputados, todavía no se ha podido interpelar un funcionario. Eso le preguntaba yo ayer a mi invitado, a Elías Báez, que cuál es la razón que ustedes, señores diputados, no hacen su trabajo de fiscalizar y también de interpelar a los funcionarios que no... que vemos que de un día a otro se hicieron millonarios, que no están haciendo un buen trabajo, que están sobrevaluando las obras en las instituciones, entre otras cosas. Y él me respondía que es que no había el suficiente número de diputados, por lo menos de tu partido, para hacer eso, porque el PLD tiene mayoría y que sí lo habían propuesto, pero nunca se había logrado. Dice Richard Ortega que por qué están tan seguros de que ganará Luis. Bueno, las encuestas que son una de los partidos, pues nada por debajo de que no puedan ganar. Todas las encuestas dicen que van a ganar y los números están ahí. Y la primera razón ahora para decir, aparte de las encuestas, ¿qué pasó en marzo? Ganamos el 80% de todas las alcaldías y ya eso es un primer paso. ¿Qué dice que vamos a ganar? Bueno, el PLD está diezmado totalmente, esa separación de Leonel Fernández y del PLD, salir del PLD, ya el PLD no tiene esa fuerza. Tantos actos de corrupción, tanta impunidad, bueno, está harta del PLD. Cuando se Son suma en las no encuestas el el porcentaje de Leonel Fernández y el porcentaje del PLD, ahí se nota la diferencia y si no hay unidad no ganan y no sé si llegarán a un acuerdo. Se está hablando de unos acuerdos de aposento, de una posible unión entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. ¿Qué tú crees de eso? ¿Tú crees que eso sea posible? Bueno, en política todo es posible. Nosotros estamos trabajando como PRM, aliados a la Fuerza del Pueblo, al BIS, al Reformista, en lo que tiene que ver con lo senatorial, no aliados, sino que donde ellos llevan un senador, nosotros nos llevamos, y donde llevamos nosotros un senador, ellos nos llevan, y hay un apoyo mutuo. Lo que hay que ver, ¿qué pasó en el 16? ¿Cuál fue la votación del PRM adquirida con el PLD unido? Fue un 37%. Entonces, ahora, ¿cuál número tenía Luis? Te pregunta aquí, saludo Francisco, besito para ti y para Carlos de San Juan. Franklin, te pregunta alguien aquí, no veo bien el nombre, que qué pasó con el hospital de Luis Abinader, el hospital provisional. Bueno, Luis ofreció un hospital provisional aquí en San Francisco, el cual no fue aceptado por las autoridades de salud pública, porque ellos estaban construyendo uno, eso fue el alegato. Y luego ese hospital se construyó en La Vega, está trabajándose y justamente en el día de ayer Luis Abinader entregó otro hospital en Villa Vázquez. Sí. Ese hospital está hecho. Sí. Lo que sucede también que hay que entender que el Ministerio de Salud Pública, que está al frente de la pandemia, tenía que también inspeccionarlo y ver que estuviera apto
para eso. Y ya ellos incluso lo aprobaron. Franklin, dice Code Infinito que en la provincia Duarte se ha dicho que solo han fallecido 2 personas en más de una semana y no es así. Conozco familias que han perdido familiares del COVID-19 y no han salido en el conteo. Eso lo dice Code Infinito. Él está en lo cierto, eso es desde un principio. Por cada fallecido que ha presentado el Ministerio de Salud Pública, multiplica eso por 3 o por 4. Nosotros tenemos testimonio, nosotros tenemos acta de defunción. Mira qué sucede. Aquí no habían pruebas. Y todas las personas que morían le pusieron de PC, posible causa, posible COVID, y morían. Pero morían por diabetes, morían por neumonía, morían por los riñones, y simplemente los actas le ponían posible causa COVID. Pero era sin pruebas. Lo de los barrios nunca llegaron a los hospitales. Ay, Dios, no me diga eso. Muchos murieron en sus hogares. Yo te puedo dar testimonio que nosotros servimos muchas personas. Incluso teníamos que cargarlo nosotros a personas de los barrios y llevarlo incluso en motores, en camionetas, porque no había ambulancia, no había carro fúnebre, no había nada. Yo particularmente pude ver un video que andaba en las redes, en las funerarias, los vendedores de ataúd, Así es. que decían que ya no daban basto, que ya no tenían, de tantas personas que habían fallecido. Sí, es cierto. ¿Es cierto eso? Es cierto que salió en las redes. Yo no puedo decir de que no tuvieran ataúdes, porque en un momento sí pasó que al Macorís estar cerrado, no había entrada ni salida de vehículos. Y es cierto que yo mismo, cuando me llamaban una persona para un ataúd, pues no tenía dónde adquirirlo. Todavía la semana pasada que murió una jovencita en Cenoví, hubo que dar mucha vuelta para conseguir un ataúd. De parte de ustedes, por ejemplo, con el grupo de WhatsApp, el grupo de personas que viven en los Estados Unidos que ha estado recaudando migraciones, ¿cuántas personas ustedes enterraron que no fueron al hospital? Bueno, no que nosotros enterramos, sino que Bueno, asistimos a familias. Pero sí tenemos constancia, porque ¿qué fue lo que hicimos, Condesa? Nosotros hicimos una investigación y fuimos cementerio por cementerio a buscar las actas de defunción. No era hablar por hablar. Y esas actas de defunción que nosotros las tenemos en nuestro poder no coinciden con las actas de defunción con la cantidad de personas fallecidas. ¿De cuántas actas ustedes están hablando? Bueno, en aquel entonces nosotros teníamos 64 actas solamente en el cementerio municipal de San Francisco de Macorís y en Pimentel. Cuando Salud Pública decía que en Pimentel habían fallecido 2 personas, nosotros teníamos 16 personas solamente en Pimentel. Entonces, para que calcule más o menos de la gravedad del asunto. Pero también no podemos responsabilizar totalmente a Salud Pública porque la persona tenía miedo. Porque cuando fallecía una persona que quizás no falleció por COVID, vamos a decir. No lo querían decir por miedo al rechazo, a que dijera que la familia estaba contagiada, a que lo aíslen. Exactamente, eso pasó muchísimo. Más sin embargo, ¿qué ha pasado? Y lo puedo decir aquí en mi pueblo, en los barrios, la gente está como si nada. Y aquí debió aislarse 24/7. 24 horas, 7 días a la semana debió aislarse San Francisco de Macorís, también debió pasar en Santo Domingo, también debió pasar en Santiago. Porque ¿qué es lo que tenemos ahora? Que todo el que se iba a morir por COVID ya murió. Van a bajar. Nosotros llegamos a una mortalidad de casi un 5% de personas afectadas. Y ya ha bajado a un 4.2, un 4.3 más o menos. Franklin, no podemos dejarte ir sin preguntarte ese tema porque me matan los amigos que están ahí, que me siguen, que esperan este live cada día. Tu posición ante la solicitud de que se le entregue desde un 10% hasta un 30% a los trabajadores afiliados a las AFP. Pues mira, yo soy uno de los coproponentes junto con el diputado Botello, que desde que él presentó el anteproyecto, pues yo me sumé a eso. No porque era lo correcto, porque a veces hacer lo correcto no es lo correcto. ¿Por qué? Porque estábamos en medio de una pandemia, estábamos en una emergencia. Lo mismo que está pasando con el Estado. El Poder Ejecutivo, ahora el gobierno, tiene un estado de emergencia donde no tiene que pedir cuenta al Congreso, a pedir aprobación al Congreso para la compra y las contrataciones.
y ni para tampoco decretar el toque de queda, ni para tampoco prohibir el libre tránsito. Eso es lo que es el estado de emergencia. Sí. Ahora bien, nosotros solicitamos eso porque sabíamos y sabemos las consecuencias de esta pandemia a nivel económico. ¿Por qué? El Estado nunca ha sido garantista de los derechos fundamentales de los ciudadanos, llámese la salud, llámese la educación, llámese la alimentación, de las personas informales, como te digo, el que labora informal. Entonces, ¿qué era lo mejor para enfrentar esta pandemia? Obligar a la persona que se quedaran en la casa, que se aislaran por 15 días y ya hubiésemos resuelto esto. Pero a un pueblo, hay muchas personas que prefieren morir de COVID que morir de hambre. Cuando un pobre infeliz que tiene su niño de 2 años, de 1 año, le dice, papi, 2 días, papi, tengo hambre, no tengo leche. Oye, terrible. Y todavía yo te puedo decir que esto va a ser peor. Va a ser peor, porque después que venga la economía, porque aquí lo que está parado es lo que tú tienes que pagar, pero las deudas siguen acumulándose. Tanto No, me dice una amiga mía, tú vas a ver después que pasen esos 3 meses, cuando empiecen a cobrar todos esos préstamos y uno sin dinero, porque dicen que va a estar peor la economía después. Bueno, yo te puedo decir, en mi caso, que soy un pequeño empresario, vamos a decir, yo voy a dejar casi más de 100 personas fuera de trabajo porque yo no voy a poder abrir en algunas empresas. Terrible. Por ejemplo, sin familia, sin trabajo. Yo tengo restaurantes, incluso yo pago locales, yo pago renta, yo pago 200,000 pesos en un local, pago 250,000 en otro, lo estoy pagando, vamos a decir, lo he dejado de pagar, pero se me está acumulando. Claro. Entonces, ¿cómo yo voy a abrir un negocio donde yo no va a tener un cliente que se va a sentar en ese restaurante? ¿Hasta cuándo va a pasar eso? Entonces, eso yo creo que quizás tenga un poco de posibilidad. Y la persona que tiene su alquiler de casa, porque el gobierno ha sido, quédate en casa, le ha mandado a algunos empleados una pequeña porción de su salario. Una persona gana 50,000 pesos, que te aseguro. No, solamente eso era para los salarios mínimos. Pero el que gana 50,000 pesos recibe 8,500 máximo. Y esos 50,000 pesos, como quiera, lo gasta. Porque yo no sé cómo puede vivir una familia con 8,500 pesos. Pues está bien, estamos en una pandemia y el gobierno fue responsable. Haciendo líos. El gobierno fue responsable en esa parte, una porción. Y eso fue importante porque algo están recibiendo. Ahora bien, en 3 meses, en 4 meses, cuando yo ya tenga 4 meses, que deba 1 millón de pesos de renta, que deba la utilidad, la energía, porque hay una cosa que hay que entender. Nosotros, los que tenemos empresas, pagamos potencia. Y aunque estemos cerrados, el de norte nos cobra como quiera. Sí. ¿Me va a entender? Entonces va a ser una situación bien, bien difícil. ¿Por qué yo apoyo el pago hasta el 30% de la AFP? Bueno, pues justamente la pandemia que estamos padeciendo. Yo sé que no es fácil, porque ese dinero no está en caja. Pero dice la ley, y seguro tú la has leído, la ley bancaria. 87-01. Que hasta un 30% de dinero que reciben los bancos, que en este caso, los bancos son los que manejan las AFP. Entonces, el 30% tiene que estar en caja en el Banco Central. Ahora, ¿está ese 30% disponible? No habría que verlo. Porque se han hecho muchos negocios. Tenemos una ley de más de 19 años que han habido miles de denuncias y ahí es que no quieren que se toque. Aquí hay maco entre, ¿cómo se dice? Gato entre macuto. Hay un gato entre macuto y hay un maco, como dice Brito. Porque no me diga a mí que no hay la posibilidad de dar hasta un 10%. O sea, o buscar una fórmula, porque es verdad que no podemos desbancar al dinero bancario, porque el banco vive de recibir dinero, prestarlo con sus intereses, entonces ahí están los beneficios. Pero tiene que haber una fórmula, porque estamos en medio de una pandemia. ¿Por qué el Poder Ejecutivo cerró el país? Entonces, lo de la AFP, que es un dinero que no es del gobierno, que no es de los bancos, que es de la gente, que lo tienen ahí ahorrado, que no tienen un Estado garantista de que le pueda decir, no, yo le voy a dar su alimentación, yo le voy a dar su salud, su seguridad, su educación, por favor. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Se quieren concentrar ahora en el dinero de la AFP? No, el Estado tiene 997,000 millones de pesos y tenía ya 1.050 millones de dólares de préstamo por si acaso, y ese por si acaso pasó justamente con el COVID. ¿Dónde están esos 62,000 millones de pesos? Bueno, ¿se mandó a comisión eso en el Senado a estudiarlo? ¿Tú crees que eso fue una buena respuesta?
Eso fue una medida arbitraria y abusadora del presidente de la Cámara de Diputados. Eso fue una medida que violando los estatutos, violando el reglamento de la Cámara de Diputados, no permitió que se librara de ir a trámites, de los trámites. Y lo mandó a 3 comisiones, lo envió. A 3. A 3 comisiones, por favor. O sea, eso fue una medida arbitraria del presidente de la Cámara de Diputados y abusadora al mismo tiempo, que no permitió que nosotros debatiéramos, porque señores, vamos a debatir. Es más, yo no lo quisiera ni siquiera presentar en agenda. Ahora, nos han convocado para conocer eso de la AFP. No nos han convocado. A ustedes lo cubriaron en la sesión pasada, me dijo Elías Páez, a ustedes lo cubriaron. No, no nos bufiaron, se burlaron, porque justamente ellos son mayoría. Todavía el PLD tiene mayoría. Y tiene mayoría porque hay unos diputados que también están a favor del PLD. ¿Por qué? Ciertas cositas que pasan por ahí. Vaya usted a saber. Vaya usted a saber, como dicen. Pero mira, el 80% de la población está con que se le devuelva al pueblo, al cotizante, al ahorrante, hasta ese 30%. Ha pasado en Perú, ha pasado en Chile, ha pasado en varios países. Pero aquí no va a pasar porque hay gato entre macuto. Ese dinero no está. Ay, Dios. El Estado ni siquiera es garantista de los ahorros de esa persona. Y eso yo te lo puedo asegurar. Bueno, Franklin, vamos a hablar de tu candidatura a senador. ¿Cómo está? ¿Cómo están los aprestos? ¿Cómo están los numeritos? ¿Qué te dicen los numeritos, Franklin? Pues mira, lo que tiene que ver primero con hablar del PRM, los números del PRM están muy por encima de los partidos, del partido de gobierno y demás partidos, y fruto de eso es que solamente en la provincia de Duarte, que tiene 7 municipios y 11 distritos municipales, nosotros ganamos 14. O sea, de 18 ganamos 14. Un 80% por encima, y con un buen margen. Eso sitúa al PRM como principal fuerza política, y voy a hablar de mi provincia, en la provincia de Duarte. En lo que respecta a mi candidatura a la senaduría, pues los números de nosotros no han bajado de un 60%, comparado con lo del actual senador, que ya lleva 14 años como senador. Ah, pero vitalicio el hombre. Y desde antes justamente de ir a primarias, de irnos a primarias, los números nuestros estaban por encima de 60 y él estaba por un 30%, con el PLD unido. Al dividirse el PLD y Lionel salir del PLD, en las primarias, Lionel aquí quedó con 50% de lo que es la provincia. Y los que votaron por ese senador fueron de 60,000 votaron 40,000, 20,000 no votaron por él. ¿Qué sucede? Que la ley, cuando cambia la ley electoral y se quita el arrastre, la ley de partidos, y 3318, y se quita el arrastre de diputados a senadores. Qué bueno. Cada quien que busque sus votos. Bueno, pues te cuento, ese senador, en el 16, los diputados le sumaron a él 40,740 votos. Ah, pues se fuñó, como dicen en el campo, en lenguaje popular. Pero aparte de esos 40,740 votos, Lionel, con la fuerza del pueblo, tiene el 50% de lo que es el PLD. Oh. Entonces, aparte de eso, nosotros vamos con una coalición de partidos donde yo estoy en 14 casillas que nos llevan como senador, y aparte de los números que siempre hemos tenido, porque yo no hablo del otro senador que justamente lleva mi apellido por igual, una persona muy afable, una persona muy decente. ¿Y ustedes son familia? Somos familia. Ay, pero qué fuerte. Una persona muy decente, muy afable, pero ya él tiene 14 años siendo senador. No hemos visto una gestión de él que podamos decir qué buena gestión. Creo que yo como diputado tengo mucho más proyectos y resoluciones sometidos y aprobados en la Cámara de Diputados en apenas 3 años y medio. Y las resoluciones de las construcciones que se están haciendo ahora, como es el Hospital San Vicente de Paúl, la Avenida de la Circunvalación, el sistema 911, fueron resoluciones que yo presenté en la Cámara de Diputados, se logró poner en presupuesto, que lo pusieran en presupuesto y están en ejecución. O sea, ¿a cuáles comisiones tú perteneces, Franklin, en la Cámara de Diputados?
Bueno, yo estoy en la Comisión de Derechos Humanos, en la Comisión de Cultura, que justamente de cultura te puedo hablar, que el proyecto de ley de mecenazgo, que sometió hace tiempo el exdiputado Manuel Jiménez, hoy alcalde, yo lo retomé y logramos aprobarlo. O sea, la ley de mecenazgo, que tú debes conocerla porque es la ley que protege y es un incentivo para el arte y la cultura. Es mi primera ley y yo creo que con esa ley yo me casé como diputado. Todavía en 2 años no sabemos. Franklin, Y también presido lo que es modernización y reforma de la Cámara de Diputados, que es lo que es esa comisión, donde llegan todo lo que vayan a hacer en la Cámara de Diputados, ya sea a nivel estructural, de infraestructura, modernización, y se ha hecho mucha construcción en la Cámara de Diputados, pero ninguna ha llegado a mi comisión. ok, Franklin, Pero tú me entendiste. sí, Nada de eso ha llegado a pasar a mi comisión. pero ahí se está violando la ley, la norma. Claro que sí, totalmente, siempre. En la misma Cámara, en el mismo Congreso donde se hacen las leyes, se viola. Sí, ¿Y tú así. presentaste tu declaración jurada este año? Yo, ¿El año bueno, pasado? yo no tengo que hacer declaración jurada año por año, sino cuando entro y cuando salgo. Ok. Todos los diputados. Una de las mías es la primera. No, pero tú sabes que hay uno por ahí que no ha querido presentar la No, declaración. hay muchos que no lo han querido presentar. Y Sí, hay pero se muchos, supone que la cabeza tiene que poner el ejemplo. bueno, sí, pero eso es lo que sucede cuando tú tienes un Estado que no es garantista de los derechos, un Estado, eh, un país donde los poderes del Estado no están divididos, sino que todos están aliados a uno de ellos. Llámese que el Poder Ejecutivo, el Congreso y el Poder Dame Judicial agua, por favor. están a merced del Poder Ejecutivo. El Congreso, porque tienen mayoría del gobierno entre los diputados y los senadores, y sirve como un sello gomígrafo. Franklin, Y el judicial, donde el presidente es parte de lo que eligen al procurador, y el procurador también es parte de lo que elige a los jueces. O sea, no hay una justicia independiente. Franklin, ya para concluir, como tú estás en una comisión de cultura, ¿por qué razón aquí en República Dominicana es una cantera inagotable de talento? Eso tú lo sabes. ¿Por qué no hay en cada provincia un mini palacio de bellas artes o un centro de bellas artes? ¿Por qué? Porque a los gobiernos les interesa tener un pueblo desculturizado, sin ningún tipo de cultura y sin ningún tipo de educación. Ignorante. Ignorante. Y no es que por ignorante, el pueblo ahora ha podido abrir los ojos a través de esto, por lo que tú y yo estamos hablando, a través de las redes, a través del Internet, donde ya una persona que no sepa incluso de letra puede acceder al Internet y a las redes. Ay, sí. Y eso es lo que nos Bueno, ha pero ayudado. hay Por eso, personas que no saben, ellos hay unos analfabetos ahí en el Congreso analfabetas, correcto. también. Eh, no lo digo por mujeres o por hombres, sino que así le dicen a la persona que carecen de un tipo de educación, analfabetas, hombres y mujeres. Sí, porque mira qué sucede. Ser diputado, ser senador, ser presidente, ser alcalde no tiene ningún requisito. Ser mayor de edad, algunos, pero no requiere que tú seas abogado, que tú seas médico, que tú quieras, no. En el Congreso hay de todo, porque los cargos selectivos es la persona más popular en su barrio, en su comunidad, la persona que se preocupa Que tenga y, sensibilidad y muchas, humana, y, entre otras muchas, cosas. y muchas veces también el que más gasta en la campaña. Lo malo es que se le olvida cuando llegan al Congreso, la sensibilidad a muchos. Mira, yo creo que lo que llegan, porque llegan ofreciendo lo que no conocen, es diferente y creen que van a tener de todo para darle a su gente. Y cuando encuentran que no simplemente es su salario, que mucho o poco, cuando llegan ahí llegan con una mano adelante y una mano atrás, pues no pueden Pero responder. es que el legislador no está para darle dinero, para atender las necesidades de las personas en una provincia, Franklin. Claro, Lamentablemente, es cierto, es hay una cierto. costumbre, hay un clientelismo, hay un populismo aquí en la No, República no, no, Dominicana. no. Yo te voy a decir, eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la ley. Pero esa ley es si hay un Estado que sea garantista de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Los diputados son los únicos que tuve en la provincia, en los municipios, en los distritos. Somos nosotros los que damos la cara a los diputados. Y yo te puedo asegurar de 190 diputados que hay ahí,
de 190 diputados, porque tengo que ponerlo todos los diputados, son los que dan la cara por su comunidad. Algunos porque se quieren reelegir y tienen que dar la cara, y algunos porque lo llevan por vocación el servir. Pero no me Eso digas, sí, pero hay, algo, pero no me hay digas, muchísimos que solamente llegan a donde la gente escuchar sus problemas y sus necesidades en campaña y no pero vuelven eso, más, pero más malo es el que vota otra vez por él o por bueno, ella. nosotros tenemos que hacer una rendición de cuenta, vamos a decir, de año por año, y tenemos que presentar en la Cámara de Diputados, y tenemos que colgar, y se cuelga también en la página de la Cámara de Diputados. Hay muchos que no la hacen, y ahí nosotros damos cuenta de lo que hemos hecho. Y es cierto lo que tú dices, el rol del diputado, tanto como senador, tiene 3 roles, que es fiscalizar, legislar y representar. Pero ¿qué es lo que es representar? Representar es Ser la voz que de yo su gente allá en el Congreso, y ser la voz de esa persona en el Congreso. Ahí yo ir a presento todas las consultarle antes de levantar resoluciones la mano a para un través de determinado proyecto. a través de la legislación. Por eso es que ya la gente no es tan bruta, porque la gente puede saber. Ya la gente dice, ¿por qué tú quieres que yo te vote de nuevo? Ya la gente puede buscar qué hizo ese diputado en esos 4 años. ¿Entiendes? Pero eso va a pasar porque también tenemos una gran comunidad, un gran pueblo, que el 80% son personas pobres, de escasos recursos. De escasos recursos, tanto económicos y de conocimientos. Y entonces cada 4 años lo engañan. ¿Pero qué es lo que lo engañan? Porque ellos no creen en los políticos, porque los políticos, como tú dices, en su gran mayoría los han engañado y dicen, este es el único tiempo que yo voy a ver algo de este político, déjame sacárselo ahora. Pero eso también va a cambiar. ¿Tú sabes cuándo va a cambiar eso? ¿Cuándo? Y esto no es populista. Cuando el voto sea obligatorio. Cuando el que venda el voto sea sancionado y encarcelado, y el que lo compre también. Pues eso va a pasar cuando haya sanciones, y a eso nosotros tenemos que abogar, porque nosotros podemos decir, bueno, nosotros somos el cambio, el PRM es el cambio, pero el cambio de cara no debe ser el cambio del sistema, donde no me permita a mí transgredir la ley, no me permita a mí que aunque yo quiera violar la ley, no pueda. Así es. Pero es el sistema que debe de cambiar, no que el sistema me cambie. Una persona viene muy serio y se adapta a ese sistema. Entonces el sistema debe de cambiar. Franklin dice Roque, aquí en San Francisco de Macorís, los únicos 2 que se han preocupado es Luis Ernesto Camilo y Franklin Romero, que siempre ayudan a su gente. Y Sí. me dice, ay, se me pasó, un mensaje muy bueno, una pregunta muy buena que tenía ahí. Algo que tiene que ver con el sistema de justicia, la justicia independiente. ¡Ay, los años, Franklin! Una justicia que sea independiente. Yo te hablé de la justicia independiente, justamente. Por eso le tengo respeto a Luis Abinader y a Leonel Fernández y a Quique Antón, que hicieron una alianza, y a 13 partidos más que hicieron la alianza para llevar una cantidad de senadores que no pertenezcan a un solo partido. ¿Por qué? En el Senado, a través de la magistratura, es que se presentan los jueces, se presenta el procurador, y en un Senado que sea plural, que no sea del presidente de turno, del ejecutivo de turno, entonces vamos a poder tener una justicia independiente. Esa es una propuesta de Luis Abinader, de tener una justicia independiente, un procurador totalmente apolítico, que sea nombrado en su cargo y que no pueda ser removido por el Poder Ejecutivo, para que no tenga que Pregunta servir al Poder Durán, Ejecutivo. Franklin, que si tú crees que se deben disminuir el número de senadores y diputados. Ay, pero yo sí he abogado por eso. No solamente que se debe disminuir, 190 diputados y 32 senadores. No por el presupuesto, porque el presupuesto de la Cámara de Diputados es el más bajo que tú puedes ver en lo que tiene que ver con los diferentes ministerios. Y los salarios de los diputados y senadores, en comparación con lo que ganan los ministros de cualquier, incluso un director de una dirección, está muy por encima. Mira, yo creo en un Congreso unicameral. Y yo entiendo que debe haber 2 representantes por cada provincia. Creo que sí. 2, eso va a bajar los salarios, los costos, y que ningún legislador y el número de viceministros también, que disminuya, Franklin. Mira, ayer me preguntaba a alguien
que de una actitud que hizo Manuel Jiménez de renunciar a una jipeta de lujo que tiene la alcaldía. Y un pastor me pregunta que por qué los diputados no hacemos eso. Para que veas el desconocimiento. Los diputados no tienen vehículo de lujos, ni siquiera de carga asignado en la Cámara de Diputados. No, Todo tienen su propio vehículo, le dan dos exoneraciones. Y tiene una facilidad de una exoneración que usualmente quizá la usan 2 o 3 diputados, porque en su gran mayoría de esos diputados no tienen con qué comprar un vehículo de $100,000. Exacto. Mas, sin embargo, alguien usa esa exoneración y se le aplica a un vehículo de 100,000 o hasta $200,000, que es una costumbre, ya es ley aquí. Entonces, contestando la pregunta, claro que yo estoy de acuerdo con un Congreso unicameral, solamente 64 representantes, congresistas. Y voy más lejos todavía. Cuando teníamos el caso de que se estaba conociendo la reelección o no reelección de Danilo Medina, yo me burlaba de los mismos diputados, porque todos se querían reelegir. Y digo, entonces ustedes no quieren que se reelija Danilo Medina, pero nosotros sí no podemos reelegir. Vamos a hacerlo todo, que ningún diputado pueda tener más de 2 periodos consecutivos. Vamos a hacerlo. Pero imagínate. Y es fácil, tú sabes que es los compromisos que tiene todo el presidente que llega. Demasiado cabeza y poco sombrero. Condesa, las cosas tienen que cambiar y eso es una cuestión de cultura. A mí me dicen, no, porque ya los dominicanos estamos acostumbrados a eso, y es una costumbre en nosotros. Tú no vas a cambiar a la gente. Yo te cambio un dominicano en 3 horas, que tiene 50 años haciendo lo que así por su cuenta. Yo te cambio un dominicano, su forma de pensar, en 3 horas. Lo monto en un avión y lo mando para Estados Unidos. Y no habla nada de inglés. Y se para donde tiene que pararse, se sienta donde tiene que sentarse. Y camina por donde tiene que caminar. Así es, exacto, es verdad. ¿Y por qué? Sin decirle nada. Y aquí no podemos nosotros forzándolo. ¿Por qué vamos a respetamos las reglas en otros países y no las respetamos aquí en nuestro país? Porque las autoridades... No, porque no se siente la sanción. Pero eso digo, porque las autoridades no cumplen con su rol. De verdad. Porque aquí está el amigo. Paran una luz y de una vez el conductor empieza a llamar que a un tío, que qué sé yo qué. No, mira, ayer me llama un compañero y me dice, diputado, estoy preso. Digo, ¿qué usted hacía en la calle? ¿Por qué usted está preso? ¿Qué hacía en la calle? Que dice, no, que me agarraron por el toque de queda. Digo, ¿y a qué hora lo agarraron? A las 5:30. Y yo nunca cayó preso. Yo digo, pues mira, hermano, llámame cuando abusen de ti, pero no me llame cuando tú seas que viole la ley. Exacto, ¿entiendes? Así es. Porque si yo llamo ahí, lo que van a decir, mira como está violando la ley. Así es. Entonces, llámate a otro compañero. Franklin, es una cosa que tiene que cambiar. Tú sabes que cuando llegamos a la hora se cae el live y no quiero que se me caiga porque después no lo puedo publicar por 24 horas más. De verdad, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Cuando ganes, te vamos a invitar otra vez. No, pero invítame antes también, porque imagínate, también, llegar claro, a esa legión de admiradores que tú tienes y que están en la diáspora. Bueno, unos días antes de las elecciones te vamos a invitar para que presentes tu propuesta y para que le digas a esas personas por qué deben votar por ti como senador. Muy importante, muy importante. Así que de verdad espero que haya todo bien, que mejoren todo el que está enfermito, que logre salir bien, que se vayan para su casita y que cero COVID virus en la COVID-19 en la provincia de Duarte. Mira, respecto a eso, estuve leyendo una lectura muy importante que habla de los virus y de las hambrunas que hemos tenido. Y el COVID ha sido la menos dañina. Sí. Que nosotros tenemos. ¿Tú sabes por qué el COVID es difícil? ¿Y por qué hay preocupación por el COVID? ¿Por qué? Porque afecta a ricos y pobres. Y los ricos están sintiendo. Y las grandes potencias están afectando. Por eso. Porque no hay cura. Pero nosotros tenemos un virus peor que es el hambre y tiene cura. ¿Y por qué no lo resolvemos? Mueren 10 millones de personas por el hambre. Sí, se está frizando. Porque pero no te preocupes. El hambre no le da al rico. ¿Perdón? Franklin, tengo que cerrar el live ya porque se me va a caer.
Gracias, de verdad que sí, un abrazo y nos Bye, vemos bye. pronto. Muchísimas gracias. Mira, tenemos algo pendiente cuando llegues a la Un capital, placer, aquí te Condesa. esperamos. Abrazos. Ok, gracias. A ustedes, amigos, Buenas gracias noches. por haber compartido con nosotros una vez más. Hablemos de todo con Condesa. Mañana nos encontramos otra vez a las 7 de la noche. Besitos para todos.